Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Mariana de Navegando con Mar, un espacio inspirado para crear, motivar y aprovechar estas conversaciones. Estoy muy feliz de presentarles a mi invitado, Soudi Jiménez, periodista salvadoreño que trabajó en la radio, en la televisión y después se transicionó como diplomático en El Salvador y ahorita está trabajando para LA Times en español. Bienvenido, Soudi. Gracias por la invitación, un placer estar contigo. Gracias. Me gustaría empezar preguntándote cómo experimentaste eso de trabajar en distintas plataformas como periodista, cómo pasaste de la radio, la televisión y de ahí al consulado y ahora como periodista aquí en Estados Unidos. Pues es interesante, fíjate que al final, pues cuando uno entra a la universidad, uno va con una expectativa y uno se forma con un tema en particular, ¿verdad?, que uno lleva en mente, pero mientras uno está formándose, uno va adquiriendo conocimientos y va como viendo con qué quizás van más las habilidades, ¿verdad?, de uno. Y en mi caso, yo lo que puedo decir es que soy un trabajador o un profesional de la palabra, porque al final en cada uno de estos espacios en los que he estado, lo que he hecho es aprovechar la palabra, o sea, o escrita o radiofónica, o cuando he trabajado en instituciones, al final también es lo mismo, porque me ha tocado escribir, pero otro formato, y al final digo yo, son palabras, ¿no? Escribir comunicados de prensa, escribir discursos, al final es palabra. Entonces, digo, las oportunidades han llegado y las he aprovechado. Cuando dices de que pasé por radio, digamos que quizás en los medios es como la parte más, quizás es el sueño incompleto, digamos, porque en 2 etapas hice radio. Todavía antes de entrar a la universidad, me recuerdo que en 1994 hice radio, pero la parte que me faltó es como que me dieron la oportunidad de hablar, porque al final en esas etapas, como un muchacho, te daban los turnos, ¿verdad?, más difíciles, como nos pasa en la mayoría de las profesiones, pero no hablaba. También en el 97 estuve otros 6 meses en otra radio y era operador, pero al final como que al no tener esa oportunidad de hablar, que en este caso la radio es hablado, entonces si no te estás ejerciendo eso, como que era un poco extraño, era algo que al final decían, no, pues no voy a estar haciendo esto si la radio es para hablar y no voy a estar hablando. Entonces creo que eso mismo me hizo dejar esas oportunidades y luego se dieron otras, ¿verdad?, otras oportunidades, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llego a Los Ángeles, ¿verdad? Yo llego a Los Ángeles en 2005, eh, también fue una oportunidad, ¿verdad?, que se da como para salir de El Salvador. Y yo estaba trabajando en ese momento en la oficina de la primera dama, ¿verdad?, de El Salvador. En esa oficina trabajé durante 5 años con la esposa de 2 presidentes. Y en el 2004 yo fui ascendido a director de comunicaciones, ¿verdad?, de esa oficina, pero yo ya tenía aquella inquietud de salir, de irme al extranjero y de hacer también algo diferente, porque al final en ese puesto también estuve envuelto en el tema de la política, ver cómo se tomaban decisiones, ¿verdad?, estar atrás de donde se toman esas decisiones, y al final como que fue muy, muy cansado, estresado estar en medio, ¿verdad? Y muchas veces uno no tomaba las decisiones, sino que alguien más las tomaba. Y uno tenía que ejecutarlas y al final eso decía, esto me puede afectar también a mí en mi carrera. Y por eso yo fui referido como para aplicar al servicio exterior, ¿verdad? En septiembre de 2004 voy, ¿verdad? Hago la entrevista y me dicen, bueno, si te diéramos ese trabajo, ¿a dónde te gustaría ir? Y yo digo, bueno, ¿qué opciones tengo? En ese momento dicen, tenemos las, las posiciones disponibles en cualquier consulado del mundo o en cualquier embajada. Bueno, dije, yo me puse a pensar y dije, bueno,
en el orden me pidieron 3 países, dije que Italia, México y Guatemala, pero me dijeron, ¿y por qué no dices Estados Unidos? Bueno, no me llama la atención. Toda la gente que ha pasado aquí, me dijo el entrevistador, ha dicho Estados Unidos. No, le digo, pues yo estoy bien, le digo, con estos 3 países que dije. Y en enero de 2005 me hablan, ¿verdad? Y me dicen, oye, ¿te gustaría irte a Los Ángeles? Y yo dije, bueno, yo me quedo pensando, pues si yo dije que Estados Unidos no, ¿verdad? Entonces, y así, ¿verdad? En fragmentos de segundos dije yo, bueno, ¿cómo? Si me están diciendo que Los Ángeles es porque mis opciones no fueron, ya están descartadas. Y yo dije, bueno, sí está bien, le dije, me voy a Los Ángeles. Si te damos la plaza, todavía no era seguro. Entonces, bueno, dije, sí lo acepto. Si sale, me voy. Pues así fue, ¿verdad? Que como a las 2 semanas después de esa llamada, ya me confirman de que sí, en efecto, salía el nombramiento y me vine para acá al consulado. Estuve trabajando 7 años. Se suponía que yo venía para trabajar en comunicaciones. Y cuando llego, me doy cuenta de que ya habían 2 personas. Había un cónsul y un vicecónsul que hacían esas tareas. Entonces, ¿qué pasa? Que me tocó que incorporarme al trabajo administrativo, atención al público, dando información, haciendo trámites de pasaportes. Pero los últimos 2 años, que fue comenzando el 2010, y como se había dado un cambio de gobierno en el 2009, entonces ellos no tenían gente. Ya los 2 cónsules o los 2 funcionarios que estaban antes ya no estaban, entonces ya no se había quedado sin alguien de prensa. Y entonces me dan la oportunidad. Así que ahí es donde vuelvo a encarrilarme al tema de lo mío. Pues en ese momento pues era otras funciones y ahí ya regreso a hacer el trabajo de comunicaciones. Y en el 2012 se da la oportunidad y del consulado salí para este periódico donde estoy ahora, que justo estoy ahorita casi por cumplir 13 años de haber llegado aquí, que es el 14 de mayo. Cumplo 13 años de haber entrado aquí al periódico. Qué bonita historia de que todo se va conectando. Y algo que me encantó que comentaste es de que has aprovechado las oportunidades. ¿Cómo las has sabido reconocer? Pues bueno, está difícil eso, digamos, pero mira, es que creo que uno en su interior uno sabe, ¿no? ¿Qué es lo que te apasiona, ¿verdad? ¿Qué es lo que te llena? Y creo que al final dicen de que el universo conspira, ¿no? A tu favor. Cuando uno tiene un deseo, algo que te apasiona, las circunstancias te van moviendo y te van llevando, ¿verdad? Hacia donde uno ha soñado, ¿verdad? Y creo que lo importante es como no ver de menos, ¿verdad? Lo que se te presenta, sino saber de que en el camino se va abriendo y uno hay que ir aprovechando, porque fíjate que cuando yo estaba en la universidad, cuando estaba en el 3er año de la universidad, me recuerdo que es cuando yo estaba como operador en la segunda radio donde trabajé, y me tocaba que dormir en la radio a mí, me tocaba quedarme porque digamos que era de entrar en el turno de la madrugada. Entonces era de estar a las 4 ya en pie, entonces difícilmente yo no tenía vehículo, no había como un transporte a esa hora, entonces me tenía que quedar en la radio. Yo llegaba todas las noches y ahí me quedaba a dormir. Me recuerdo que cuando estaba en esa radio, en la sala, ¿verdad? de las oficinas, encuentro una revista, ¿verdad? Y en esa revista era una revista que se publicaba en Virginia, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Y leyéndola, encuentro un recuadrito allá en las últimas páginas y era una revista bien larga, y en la parte inferior de esas páginas finales estaba ese recuadrito que decía que se necesitaban colaboradores, ¿verdad? En América Latina. Y en ese momento, estoy hablándote de 1997, el tema del correo electrónico era la novedad. Y
yo no tenía un correo electrónico. Para poder acceder al correo electrónico yo tenía que ir a la biblioteca de la universidad, anotarme en una lista y esperar un turno para usarlo por 1 hora. Y si había más espacio lo podía ocupar más tiempo, ¿verdad? Entonces veo ahí la publicación, el aviso y escribo, ¿verdad? Bueno, dije, pues yo ya tengo, pues ya había terminado 2 años porque era comenzando o terminando el 5.º semestre sería. Entonces ya estaba cabal en la mitad de la carrera. Pues digo, pues yo creo que lo puedo hacer, escribo. Y ¿sabes qué? Aceptaron. Me dicen, sí, me dice, con gusto. No era como un contrato, sino era como lo que ahora podríamos decir como un freelance, ¿verdad? Y me pagaban por artículo publicado. Así que me aceptaron y trabajé durante 97, como 2 años y medio trabajé con ellos. Y al final yo lo que digo es que si uno tiene como una curiosidad, un deseo, un sueño, lo mejor es estar como con antenas, ¿verdad? Alertas, con los ojos, con los oídos, y en eso las oportunidades se van a ir dando, ¿verdad? Pero yo lo que digo es, hay que preguntar, si uno quiere lograr algo y quizás uno no conoce a alguien que le pueda referir a uno en lo que uno anhela hacer, comenzar a preguntar y no cansarse de preguntar, porque en medio de eso uno va a dar con la persona que te puede guiar, ¿verdad? En eso, o lo que yo le digo, por ejemplo, a personas que están estudiando o que no tienen empleo, yo les digo, ¿sabes qué? Tienes que decir que quieres trabajar, porque si nadie le va a ir a dar el trabajo así de la nada a uno, ¿no? Uno tiene que comentarle como a personas cercanas, ¿sabes qué? Yo estoy buscando trabajo y me gustaría hacer esto. Y así las personas de tu alrededor saben eso. Si se enteran de algo, ya saben a quién le van a contar. Pero de lo contrario dicen, no, pues está contento con lo que está haciendo o contenta, ¿verdad? Con lo que está haciendo y no pasa nada. Pero no, yo digo que uno tiene que contar como a las personas cercanas sus sueños, ¿no? Tus anhelos, hay que contárselos a las personas que te van a animar, ¿verdad? Que te van a empujar, que te van a echar porras, ¿verdad? Para poder hacerlo y no dudar, ¿verdad? No dudar. Al final, pues, quizás no podamos tener la experiencia, ¿verdad? Necesaria, pero si uno tiene esa voluntad, si uno tiene esa determinación, pues la experiencia se adquiere, ¿verdad? La experiencia se adquiere, pero sí digo yo, a estar alertas y preguntar, ¿verdad? Preguntar, porque en ese proceso nos vamos a dar cuenta de personas, ¿verdad? Que van a escuchar, ¿verdad? De una oportunidad y van a decir, no, pues esta oportunidad es la que me mencionó Mariana, ¿verdad? ¿Me entiendes? O sea, y así se va dando, ¿no? Quizás lo que puedo decir en relación a tu pregunta. Gracias. Como dicen por ahí, preguntando se llega a Roma. Sí, claro. Y también de saber la importancia de lo que es lo que quieres para saber aprovechar esas oportunidades o saberlas reconocer. Y algo que me gusta que comentaste es de que a veces se tiene el mito de que no cuentes tus deseos o tus metas, pero a mí me ha pasado que al contrario, por platicarlas, se me han abierto las puertas. Las personas mismas, como dices tú, dicen, yo sé de esto, te puedo conectar. Sí, no, mira, de repente uno dice, pues yo no conozco a alguien en X medio, ¿no? En X carrera o en X compañía, ¿verdad? Pero uno tiene que hablarlo con personas, pero es que de repente uno se pone las barreras. Es que uno no sabe de repente a quién tú conoces, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, antes de la grabación ya estábamos hablando de personas en común, ¿verdad? Pero de repente yo vengo y yo no sé a quién tú conoces, pero yo te pregunto a ti o yo te comento, yo te digo, ¿sabes qué, Mariana? A mí me interesa conocer a alguien que ha trabajado en la televisión. Entonces, yo conozco a alguien, tú me dices a alguien, o yo conozco a alguien que conoce a alguien. Entonces, es como de no tener ese temor, ¿verdad?
de preguntar, ¿verdad? De preguntar, porque sí, la verdad que yo sí creo de que lo que ha pasado conmigo tiene que ver con que yo le he comentado a alguien, porque cuando alguien me refiere como para trabajar en el exterior, es porque yo le había comentado a mi ex jefa. Ella ya no estaba trabajando conmigo, ella había dejado la posición unos 3, 4 meses antes, pero ella sabía que yo tenía ese interés de irme al exterior. Entonces ella me dice, ¿sabe qué? Están contratando. Entonces vaya a tal lugar y pregunte, no pierde nada. Así me dijo, ya había pasado el proceso incluso de selección, pero vaya y pregunte y no pierde nada, y yo lo hice. Entonces y así pasó. Por ejemplo, la primera oportunidad en la radio fue con un ex compañero, por ejemplo. Él había comenzado a hacer radio desde que estábamos en principios del bachillerato, el primer año del bachillerato. Entonces, cuando yo me conecto con él, ya estábamos, creo ver, 94. Sí, ya teníamos como varios años de que no nos habíamos visto, pero él sabía que a mí me interesaba eso. Entonces te digo, sí hay que decírselo, pero te repito, creo que hay que como saber a quién comentarle, porque muchas veces si uno se lo dice a la persona equivocada, lo que hacen es desanimarte. No, tú no puedes, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahí? Entonces te van a dar palabras de desánimo. Entonces es como tener ese cuidado, ¿verdad? Sí. Y también tengo la duda de cómo fue cuando llegaste aquí a Los Ángeles, la transición y la conexión que has creado con esta ciudad. Hmm. Es la parte esa, pues la llegada acá es como muy complicada, ¿verdad? Es difícil ese proceso de adaptación. Cuando yo llego en 2005, eh, yo lo que le cuento a las personas es que a mí, yo llego con visa, ¿verdad? Llego con visa de trabajo. Me recuerdo que llego un 20 de febrero y como a los 2 días yo ya estaba trabajando porque el lunes era un día de los presidentes, yo llego un domingo, entonces me presento hasta martes, ¿verdad? Porque pues era feriado el lunes. Pero al estar en la ciudad, al final yo digo de que esa aclimatación, esa adaptación, es difícil, llegues con o sin documentos, ¿verdad? Entonces, eh, ha sido muy duro, ¿no? Tener que estar sin familia, por ejemplo, los días festivos, ¿verdad? Como Thanksgiving o Navidad, Acción de Gracias, ¿verdad? O Navidad, son de los días más tristes, ¿verdad? Para alguien que está solo, para una persona recién llegada, porque todos se van con sus amistades, con sus grupos familiares, y si uno no tiene a nadie, uno tiene que quedarse, ¿verdad? En su apartamento, ¿verdad? Entonces, esos son de los días más duros, pero al final también uno tiene que lidiar con el tema de la soledad, de la depresión también, porque en medio de todo eso son cosas que uno vive. Me recuerdo que en ese momento cuando llego yo no estaba todo esto de estas redes que ahora existen, que han facilitado la comunicación con sus seres queridos. En ese momento nosotros teníamos que comprar esas tarjetas telefónicas y nos decía que teníamos $5, pero nos comía el tiempo y no podíamos aprovecharlo. O sea, era como de hablar de una sola vez y te daba bastante. Entonces allí tenía uno que andar comprando esas tarjetas para poder hablar y hablar como si no teníamos un celular desde la calle, ¿verdad? Un teléfono público. No, fue bien complicado, pero yo creo que esa experiencia me ha servido a mí para poder conectar con las personas al ejercer el periodismo, porque yo me puedo identificar con las personas, ¿verdad? Que son migrantes, ¿verdad? Aunque digo, obviamente creo que el grado de dificultad, ahora yo puedo ver que las dificultades que pasa una persona, por ejemplo, sin documentos, es mucho mayor que alguien que llega con una residencia por una petición familiar, ¿verdad? Por decir un ejemplo. Entonces, pero sí, digo, sirve como para tener empatía, ¿verdad? Con las personas. eh, y al final eso me ha ayudado para ejercer mi trabajo, el trabajo de ahora, porque si uno es respetuoso, ¿verdad?
de las otras culturas, si uno tiene esa solidaridad, esa empatía, se pone en los zapatos de las otras personas, eso hace que uno pueda conectar pues, con los migrantes y conectar pues, con la ciudad, y que al final Los Ángeles es una ciudad de migrantes, ¿verdad? Esta es la capital de los latinos en Estados Unidos, y aquí es donde hay más latinos, en el área metropolitana de Los Ángeles, donde hay más latinos que en cualquier otra parte de Estados Unidos, más que en Nueva York o en Miami, ¿verdad? O Houston. Entonces, creo que esa experiencia, ¿no? Creo que ha sido muy valiosa para poderme conectar con la ciudad y con las personas. ¿Y qué has hecho para encontrar ese balance de, por ejemplo, como comentas, de la soledad o de encontrar tu comunidad a lo largo de los años? Yo ahora, cuando quizás llega alguien, ¿verdad? Que tiene me encuentro con alguien que tiene poco tiempo, yo quizás por mi propia experiencia, yo lo que puedo decirles es que necesitan buscar como organizaciones o grupos que hayan afinidades, ¿verdad? Yo creo que algo muy importante aquí, por ejemplo, es una escuela, ¿no? Irse a una escuela, irse a estudiar, ¿verdad? Y ahí uno conecta con más personas, establece relaciones, y luego también uno ya va encontrándose con otras personas más cercanas a tu cultura, a tus raíces, ¿verdad? A tu idioma, o a tu idioma nativo. Entonces, ahí uno ya va encarrilándose, ¿va? Eso es uno. El otro es como iglesias, ¿verdad? Iglesias en donde puedas encontrar como personas que crean lo mismo que tú crees, ¿verdad? Y también como, o grupos que se dedican al fomento de la cultura, ¿verdad? Que también que vaya con la experiencia de uno, ¿verdad? Con tu marco de referencia, con tus antecedentes, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos como de México, por ejemplo, México es una nación tan grande, entonces alguien tiene que buscar a alguien de su estado de origen, ¿me entiendes? Porque es vasto, ¿no? Entonces, si eres del sur, pues buscar como esa cercanía con personas que sean de esa región, ¿verdad? O de la capital o del norte. Entonces, es encontrarse. Entonces, te digo, esos espacios creo que en mi caso personal fueron útiles para ir combatiendo, ¿verdad? Ese aislamiento en el que uno está cuando uno llega, ¿verdad? Por ejemplo, en la escuela uno se encuentra gente de todos lados, pero de repente allí uno encuentra a alguien que es más cercano en muchas cosas, ¿verdad? No solo el idioma, sino también como en tu formación académica y en lo cultural, ¿verdad? Entonces, pero allí es donde uno va encajando y va estableciendo esas relaciones. Yo creo que eso es muy, muy importante para poder ir combatiendo pues esa soledad, esa tristeza o depresión en la que uno puede entrar cuando uno está como recién llegado. Que sí es muy importante saber encontrar esa comunidad y ese balance para no aislarte y perderte del proceso. Sí. También uno de los énfasis que queremos hacer dentro de esta entrevista es el libro de Soudi que se llama Ecos Migrantes. Aquí lo tenemos. Me gustaría que nos explicaras un poquito más de la inspiración en el nombre, y el diseño se ve muy interesante. Bueno, el libro, fíjate que el nombre Ecos Migrantes no era el original. En verdad el original era el título de una de las historias. Y al principio dije, no, pues de repente este nombre que tiene puede hacer que no refleje lo que es el libro, pero yo seguí trabajando en el proceso, ¿verdad? Yo comienzo a organizar este proyecto desde finales de 2023, ¿verdad? Más o menos ahí como en noviembre de 2023, yo comienzo a organizar, a seleccionar historias.
ya había pasado por un proceso de decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo tenía esa idea de hacer un libro casi desde que vengo acá, cuando yo no ejercía el periodismo, pero decía, bueno, ¿sobre qué? Pero al final no tenía los contactos, ¿me entiendes? Porque yo igual no estaba en el medio, estaba en otro campo. Entonces era más difícil, pero bueno, dije yo, ahí tenía esa idea, ¿verdad? Cuando ya establecí que era lo que quería, mi idea era un libro infantil, ¿verdad? Como para hablar de cultura, ¿verdad? De la cultura. Pero en 2022 llegó un libro a mí que es sobre textos periodísticos, ¿verdad? Un texto de crónica, un libro de crónicas propiamente. Y cuando yo estaba leyendo ese libro, digo, esto yo lo puedo hacer. Y dije, bueno, yo tengo ya historias escritas, historias publicadas, entonces puedo trabajar en esto. Y ahí me quedé ya con esa idea. Entonces, en el 2023 fui como, ya le converso del tema a dos personas, ¿verdad? Un compañero de trabajo entre ellos. Y me quedo con la idea. Cuando llega noviembre, yo ya más o menos ya tenía más en orden, ¿verdad? Mis ideas. Y solo estaba esperando que salieran publicadas unas historias, ¿verdad? Que ya habían sido escritas durante ese año, pero que hasta que salieran publicadas yo las iba a tomar para poderlas incluir en todo el grupo de relatos. Así que en noviembre sale una de esas que yo estaba esperando y digo, no, ahora sí ya me pongo a trabajar, a revisarlas, a organizarlas. Pero todavía hubo 3 historias que salieron a principios de 2024 que las incluyo, ¿verdad? Las incluyo en el grupo. Entonces inicialmente eran 40 historias las que yo iba a incluir. En el proceso de revisión me voy dando cuenta de que incluso había puesto, eran 40 en español y habían 12 en inglés. Entonces digo yo, me voy dando cuenta de que no, dije, hay una mezcla medio extraña porque no era que todo el libro estaba en español y en inglés, sino que eran como unas poquitas y muchas en español, ¿no? Entonces digo, no, mejor saco las de inglés. Luego sigo revisando y encuentro que 10 de esas historias eran temporales, o sea que tenía un contenido que no iba a tener el valor como para alguien que agarrara el libro y cuando leyera, bueno, pues esto ya no tiene como un valor para 5 años, 10 años posterior. Saco 10, luego las vuelvo a revisar y me encuentro que había 3 que el tema se repetía. Entonces dije, no, mejor voy a dejar una sola. Si habían 2 temas como con cierto enfoque de pandemia, saqué una y dejé una, ¿verdad? Y habían unas que eran como de una situación de migración, pero que tenía cierta temporalidad. Entonces dije, no, mejor la saco porque yo quería dejar historias que tuvieran ese valor, pero que al leerlas, no importar el año en que alguien las le pueda leer, encuentre que tiene algo, o un valor sociológico, o antropológico, o cultural, o histórico. Digamos que por cualquiera de esos 4 aspectos, ese texto tuviera un valor. Así que me terminé quedando con 27 y cuando termino de editarlas y de todo el proceso en octubre de 2024, ya el título ya no era el que había pensado al principio. Le cambio el título pensando en un título inclusivo y en ese momento comienzo a buscar editorial. Entonces ya estaba con el segundo título del libro y cuando llego con la editorial que me termina publicando me dicen, ¿sabes qué? Nos interesa, nos llama la atención el contenido, pero el título lo hay que cambiarlo. Bueno, les dije, oh, está bien. Yo más o menos ya estaba claro en eso, ¿eh? No era que yo estaba casado con que el título que le había dejado era el que iba a quedar. No, le digo, si ustedes me van a proponer un título que funcione mejor en el tema del mercadeo, pues yo encantado. Pues resulta que me comienzan a me dieron como 2 opciones de nombres, pero eran nombres que yo había pensado y que yo sentía que no tenían un gancho fuerte, ¿verdad? Le digo, no, ¿sabes qué? Le digo, pues eso yo ya lo pensé, le digo, entre los que yo había descartado.
Y no, le digo, ¿sabes qué? Pensemos en otro. Después dijo, bueno, mejor le voy a hacer otra propuesta. Yo me volví a sentar y comencé a pensar y les puse 5 nombres o 4 nombres más. Y entre esos iba uno que era en singular, que decía ecomigrante. Entonces me dice una de las socias de la editorial, ¿sabes qué? Este me gusta, pero en plural, ecos migrantes. Dice. Le digo, está bien. Pero me dice, preguntémosle a la otra colega, son 2 socias, ¿verdad? Y luego al siguiente día le hacen la pregunta y resulta que también le gustó y dice, ¿sabes qué? También me gusta, pero en plural. Bueno, entonces quedamos en eso, así que el nombre así se termina definiendo y el diseñador me pregunta a mí, ¿verdad? Que cuál era mi idea para la portada. Yo le dije que a mí me interesaba poner algo como rostros de personas, como 5 rostros o 6 rostros, le decía yo. Me dice, pero ¿sabes qué? Hay que pedir permiso porque vamos a usar la imagen de alguien más. Me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar una propuesta. Y como a los 2 días, 3 días, me manda como 3 propuestas, pero era siempre la misma figura. Y le digo, ¿y eso qué es? Le digo yo, es un caracol, me dice él. ¿Y qué significa? Me dice, resiliencia, me dice. Y está relacionado con el migrante, me dice. Y yo rápido me fui a buscar, hice Google, quizás mientras estábamos intercambiando mensajes por WhatsApp. Y justamente, ¿verdad? La imagen, esta imagen del caracol, lo que representa es, pues, desplazamiento, ¿verdad? Resistencia, espíritu de lucha, protección, ¿verdad? Y puede parecer como que a lo mejor no avanza, sí. pero sí avanza, ¿verdad? Entonces nos quedamos con la figura del caracol. Y lo otro era que él me había puesto solo personas, figuras masculinas. Yo le dije, ¿sabes qué? Me gusta la idea, pero ¿sabes qué? Hay que incluir mujeres, le dije, porque la migración no es solamente de hombres, le dije. Y por eso quedó de esa forma. Entonces a mí me encantó. Yo no conozco mucho de arte, o conozco poco en verdad, y la gente que se dedica a esto, cuando han visto la portada, me dicen, ¿sabes qué? Me encanta la idea, o sea, y el público en general cuando ven la figura también, vea, tienen bonitas expresiones, ¿verdad? Sobre esto, y yo pues también, vea, me siento satisfecho, ¿verdad? Con el nombre, con la figura que representa, porque eso como que sirve para conectar, ¿verdad? Con las personas que vivimos fuera de nuestra tierra. También lo puedo relacionar como un ciclo. También. Va de la mano. Y sí, me encanta toda la descripción que diste. Sí, tienes razón. ¿Y cómo nos pudieras describir tu libro con 3 palabras? Memoria, resiliencia, adaptación. Son palabras muy fuertes que vivimos todos los migrantes. Sí, creo que es algo con lo que podemos identificarnos, porque yo es lo que digo en entrevistas cuando me hacen hablando sobre el libro, que cuando hablamos de migración, por lo general hablamos sobre ese desplazamiento, ¿verdad? De nuestros países de origen cruzando una frontera, ¿verdad? Digamos, si vienes como de muy del sur, pues pasando muchas fronteras, ¿verdad? Y muchas regiones, ¿verdad? Peligrosas. Pero en este caso, el libro no narra esas experiencias. Este libro lo que narra es la experiencia en el lugar de destino, que en este caso es Estados Unidos, y que yo digo que sirve para romper ese mito que existe en nuestras naciones, sobre cómo vivimos al llegar acá. O sea, cuando las personas que ya han logrado
sus metas, ¿verdad? En el país destino, en este caso, pues de Estados Unidos, y regresan a su tierra, por lo general llegan luciendo, llegan jactándose, ¿verdad? De lo que han logrado, de lo que tienen, de lo que son, pero no cuentan lo que sufrieron. Entonces, eso es como que queda la historia incompleta. Entonces la gente que está allá se queda con eso. No, ya, yo me voy a ir para el norte, ¿verdad? Me voy a ir para Estados Unidos. Porque los que hemos ido de acá, ¿verdad? Hacia México, hacia Centroamérica, Suramérica, prácticamente llegamos a contar como que lo que pasa aquí es fácil, ¿verdad? Es sencillo, es simple y te vienes y rápido comienzas a cortar dólares de los árboles, ¿verdad? Pero no, entonces en el libro sirve para describir esas experiencias de lucha, ¿verdad? Que vivimos, ¿verdad? O que hemos vivido los migrantes, ¿verdad? Al llegar, o que seguimos enfrentando a pesar de los años que llevamos, porque en verdad vivir en Estados Unidos no es fácil, ¿verdad? Ahora, en este siglo XXI, viviendo en el año 2025, pues ahora estamos viviendo una etapa tan complicada de diferentes maneras, ¿verdad? En lo político, en lo económico, en lo social. Es bien duro, ¿no? Esto que estamos atravesando. Entonces, al final, si aquí las experiencias del libro, digamos que son difíciles, las de ahora sirven para contar otro libro, para escribir otro libro, porque son otras experiencias, ¿verdad? Que en verdad pues sí, ¿verdad? Que nos desafían, ¿verdad? Que nos estremecen. Y no, la verdad que sí son tiempos que no tienen comparación, porque en 20 años que yo llevo viviendo acá en Estados Unidos, lo que estamos viviendo ahora en esos tres aspectos que mencionaba, en lo social, en lo político, en lo económico, yo no lo he vivido antes. Tal vez las personas que tienen 40 años, 30 años de vivir acá, sí puedan hablar de otro tiempo, por ejemplo, como a mediados de los 90, con lo que pasó con el gobierno, ¿verdad?, de California, cuando con la proposición 187, por ejemplo, dice, hay gente que me ha dicho, no, ¿sabes qué? Hace 30 años vivimos una época parecida a la de hoy, porque también se le querían quitar, ¿verdad?, a los hijos de migrantes y a los migrantes el acceso a la educación, ¿verdad?, el acceso a la salud, ese tipo de servicios. Y hubo toda una movilización, ¿verdad? Tal vez ahorita la movilización no se está dando tanto como se dio, pero a lo mejor es lo que viene, ¿verdad? Es lo que viene al sentir tanto dolor, ¿verdad? Tanto sufrimiento. Es lo que queda, ¿verdad? Que haya esa organización, ¿verdad?, de la comunidad o de las comunidades para salir adelante. Entonces yo digo que el libro, pues sí cuenta todas esas experiencias de adaptación, ¿verdad?, al vivir aquí en Estados Unidos, esa búsqueda de comunidades por encontrar su identidad o esas luchas por posicionar su cultura, por elevar su cultura, ¿verdad? Y también esas experiencias personales, ¿verdad?, de personas, de individuos, ¿verdad?, de hombres y mujeres que también, a pesar de las dificultades, también ha salido adelante. Digamos que eso tiene de todo un poco el libro, ¿verdad? Que es como, yo digo que es una pintura, ¿verdad?, con diferentes pinceladas, ¿verdad? Digamos que, pues no todo es como así, color de rosa, pero no tampoco es oscuro, ¿verdad? Sino que tiene de todo un poco, y por eso digo, la gente se puede conectar. ¿Tienes pensado escribir otro libro? Fíjate que ya tengo uno más, que prácticamente cuando terminé de editar te decía que tenía una idea de un libro infantil, ¿verdad? O sea, que al final las cosas se dieron al revés, ¿verdad? Pero es como también te mencioné al principio, que son las oportunidades, ¿verdad? O en este caso era como la conexión o la inspiración. Eso pues
eso uno la busca, pero no sabe en qué momento te va a aparecer, ¿verdad? Entonces te digo, yo tenía la idea de un libro, luego defino que sería un libro infantil, pero aparece la lectura que te mencionaba del libro de un colega y que me da la inspiración para trabajar en este proyecto. Pero cuando termino de editar se me vino otra idea, ¿verdad? Justamente te digo, el día que yo lo termino, dije yo, esta idea, entonces se me vino la idea de una historia, ¿verdad? De una mujer, ¿verdad? Migrante también, ¿verdad? Y comencé a trabajarlo y ahorita estoy en el proceso de edición de ese texto, ¿verdad? Que es un texto más corto y como es infantil, pues hay que también buscar otro tipo de apoyo, ¿verdad? Profesional para hacerle algunas revisiones porque es otro lenguaje, ¿verdad? Es otro lenguaje. Entonces, pero sí, te digo, ya estoy en esa etapa. Yo pienso que este año, la idea es de que también salga este año, porque al final va relacionado con ¿verdad? Porque con la migración, buscando un personaje que sirva de inspiración, ¿verdad? Pero también cuenta esos altos y bajos, ¿verdad? En ese proceso que vivimos, ¿verdad? Como migrantes, pero ahora aplicado en el personaje de una niña, ¿verdad? Que estamos contando su historia y es basado en una historia, en una experiencia real. Entonces, eso también es algo que me motiva mucho, ¿verdad? Porque yo creo de que lo importante ahora, más por los tiempos que estamos viviendo, es de mostrar y exponer referentes en nuestra comunidad, con los que nuestra comunidad se pueda conectar, donde puedan aprovechar, ¿verdad? Y encontrar una luz, ¿verdad? Ante estos momentos oscuros, estos momentos complicados que estamos atravesando. Entonces yo espero que ese libro también sea de inspiración, ¿verdad? De inspiración, de reflexión, ¿verdad? Para, para, para hijos e hijas de migrantes. Y también sería muy bonito que ellos conozcan y vean los ejemplos de que hay personas que los representan y que no están solos. Sí, yo creo que mira, eso es bien importante. Creo que aquí, cuando uno llega, tiene que ver con lo que me preguntabas también hace un rato, ¿verdad? De ese proceso de adaptación que uno vive, ¿verdad? Y cómo uno puede combatir esa soledad o esa depresión, ¿verdad? En la que uno entra. Pero por eso son importantes los referentes de nuestra comunidad. Y, por ejemplo, si uno se encuentra a alguien, te digo, de su país de origen, ¿verdad? Que habla tu idioma nativo, que tiene esa experiencia migrante también, y está haciendo tal vez lo mismo que a uno le gustaría hacer, entonces uno dice, si esa persona lo logró, yo también lo puedo lograr. Entonces, por eso necesita uno tener esos referentes, ¿verdad? En nuestra comunidad y que esas historias se conozcan, ¿verdad? Porque uno lo que quiere saber es cómo transitó ese camino, ¿verdad? Para llegar a donde se encuentra en este momento. Entonces, creo que sí, necesitamos todas las comunidades, necesitamos, ¿verdad? Esas referencias, esos modelos, esos ejemplos de hombres y de mujeres, ¿verdad? Que han luchado y que a pesar de las dificultades, pues han avanzado hacia los objetivos que han logrado. ¿Nos pudieras leer alguno de los fragmentos o historias de tu libro, por favor? Fíjate que el libro contiene 27 historias y la primera parte son temas de la comunidad. Son 12 historias sobre comunidades, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de historias sobre, yo puedo decir que son como comunidades subrepresentadas en nuestra sociedad, ¿verdad? En el sur de California. Por ejemplo, hay historias sobre la comunidad oaxaqueña, ¿verdad? Sobre la comunidad afromexicana. Hay historias sobre
mujeres, ¿verdad? Sobre mujeres que luchan contra el machismo en industrias como la construcción y la diplomacia. También hay historias, por ejemplo, sobre la migración salvadoreña y un asentamiento que es muy grande en el condado de Fresno. Esa historia que se llama El Pequeño El Salvador. También hay la historia de lucha de la comunidad peruana, ¿verdad? Que busca el reconocimiento en un espacio cultural aquí en el área de Hollywood, ¿verdad? Pero que ellos no lo han podido lograr. Digamos que hay comunidades como la comunidad oaxaqueña, la comunidad salvadoreña o la comunidad maya guatemalteca, que ya tienen un espacio que se llaman corredor, ¿verdad? El corredor maya guatemalteco, está el corredor salvadoreño, está el corredor oaxaqueño. Estas comunidades tienen ya un espacio, ya tienen ese reconocimiento, pero está la experiencia de la comunidad peruana que a ellos se les sigue resistiendo, ¿verdad? Tienen otras luchas, ¿verdad? En esa zona en donde ellos están buscando ese espacio, pero ahí están ya sentados y siguen perseverando, ¿verdad? En ese objetivo. Entonces, aquí hay un poco de eso, ¿verdad? En el libro. Y la historia que tiene, yo digo, más antecedente en el libro es esa historia que se llama El Pequeño El Salvador. Esa historia yo la conocí desde que trabajaba en el consulado. Más o menos como en 2007 llegó a mí ese caso de esta comunidad que se ha asentado en una ciudad que se llama Mendota. Entonces, en esa ciudad, ahora, antes esa era una ciudad mexicana. En la actualidad, entre el 60 o el 70% de la población es salvadoreña. Esta es una ciudad agrícola. Pero lo inédito de esto es que la gente salvadoreña de esta ciudad viene principalmente de una misma región de El Salvador. Entonces, eso es lo inédito. Vienen de una región que se llama Cabañas, es un departamento en la zona central y fronterizo con Honduras. Entonces, ellos comienzan a migrar a principios de los 70, pero entre el 2000 para acá es cuando se da una explosión, ¿verdad? De personas que se ubican en esta ciudad. Así que cuando yo investigo esta historia, prácticamente ningún medio había escrito sobre en lo que se había convertido esta ciudad. O sea, yo hago como un análisis, ¿verdad? De toda esa experiencia migratoria. Incluso fui a El Salvador, a esa región, para hablar con familias, para hablar con autoridades sobre cómo había ocurrido, ¿verdad? Esta ola migratoria y cómo estaban interconectadas entonces estas dos ciudades. En este caso es como Sensuntepec, que en El Salvador es la ciudad principal, cómo está interconectada con Mendota, ¿verdad? Acá, entonces, así que quiero leer un fragmento de esta historia, ¿verdad? Porque es bastante larga, pero ese es el contexto, ¿verdad? De cómo se origina esta historia. Y yo, fíjate que cuando llego al periódico en 2012, yo he propuesto esta historia en 2 oportunidades antes de que me la aceptaran. Yo la propuse en 2013 y la propuse en 2019 y por razones diferentes los editores no me la aceptaron. Y a finales de 2020, con un nuevo editor, me dice, me encanta la idea, trabájala y si quieres ir incluso a El Salvador, me dice, para documentar la parte de allá, me dice, tienes todo mi apoyo. Entonces así surge la idea y yo viajo a principios de febrero de 2021, ¿verdad? Para hacer este reporte y que se publicó en junio de 2022. Fue publicado en inglés y en español, ¿verdad? Fue traducida al inglés en LA Times. Y aquí en el libro la historia se llama El Pequeño El Salvador y dice así. Quienes se quedaron en las colinas salvadoreñas de Sensuntepeque
y quienes huyeron al Valle de San Joaquín en California piensan y sienten con emociones encontradas, amor y dolor, añoranza y envidia, gratitud y culpa. Separadas por 3.300 millas, Sensuntepeque, en el centro de El Salvador, y la polvorienta comunidad agrícola de Mendota, a 35 millas al oeste de Fresno, las personas están unidas como por un cordón umbilical de necesidad económica y codependencia emocional. En las últimas 3 décadas, Sensuntepeque, de 40,000 habitantes, ha enviado a miles de migrantes a Estados Unidos. El Valle de San Joaquín se ha convertido en el hogar de tantos salvadoreños que el gobierno de El Salvador este mes abrió un consulado en Fresno. Uno más que se suma a la lista de los que ya existen en Los Ángeles y San Francisco. La mayoría de las personas exiliadas salvadoreñas que hoy viven aquí estaban desesperadas por huir de la pobreza endémica, de las plantaciones agrícolas en decadencia y de los tormentos persistentes de una guerra civil de larga data. Pero el éxodo masivo dejó muchos hogares rotos a su paso. Que estén tan lejos sin poder verlas es una pesadilla. La familia no está completa, cuenta María Hilda Carballo, de 53 años, cuyas 2 hijas se fueron al Valle Central hace años. En el cinturón agrícola de California, comunidades como Mendota, de 11,500 habitantes, dependen del sudor y el trabajo de los migrantes mexicanos y cada vez más de los centroamericanos para extraer los frutos de la tierra. Esto es un mini El Salvador, sostiene Miguel Urías. Este empresario es nativo de El Salvador y copropietario de Antojitos Guanacos, una cadena de restaurantes y panaderías que, como otro tanto de negocios en Mendota, tiene un nombre que destaca las raíces salvadoreñas. Desde hace 6 años veo que estamos llegando por montones, opina Urías. A cambio de la mano de obra mal pagada que recibe, Mendota envía miles de dólares en remesas a Sensuntepeque y al departamento de Cabañas. En 2020, a pesar de la pandemia por COVID-19, a El Salvador ingresaron cerca de 6,000 millones de dólares en remesas desde Estados Unidos, un aumento del 4.8% en relación con el año anterior, según el Banco Central de Reserva del país. Cabañas recibió un promedio mensual de $357 por hogar, el segundo más alto entre los 14 departamentos del país. Sin remesas, la economía no se movería, asegura Edgar Bonilla, alcalde de Sensuntepeque entre 2006 y 2021. Según el exalcalde, el 75% de la población de Sensuntepeque tiene parientes en Estados Unidos. Al menos la mitad recibe remesas de un pueblo de California que nunca podrá visitar. El dinero enviado desde tierras californianas ha permitido poner en marcha negocios, comprar casas y llenarlas de muebles y artículos electrodomésticos. A esta gente le mandan remesas todos los días. Los bancos están llenos todos los días, dice Rosa Barrera, una mujer de 46 años que vende frutas, licuados y bocadillos para sobrevivir. En muchos sentidos, la relación entre estas comunidades que social y económicamente están emparentadas es mutuamente beneficiosa y armoniosa, pero existen contradicciones. Ese es un fragmento de esta historia. Me gusta que manejas todo lo de demográficos y también porcentajes, o sea, con hechos reales de lo que sucede en El Salvador y
el otro lado que experimenta las personas que están allá. Sí, fíjate que esa fue una de las ventajas, ¿no? de publicar esta historia, de que pudimos hacer esa interconexión, ¿verdad? Entre estas dos comunidades, ¿verdad? La que expulsa a los migrantes y la que los recibe. Y al final, yo digo que así como esta comunidad, así hay muchas, ¿verdad? Hay muchas regiones acá en donde está nuestra gente migrante, ¿verdad? Luchando. En este caso, pues estas personas trabajan en la agricultura, están extrayendo frutas y verduras, ¿verdad? Que llegan a los hogares de los estadounidenses, ¿verdad? De los latinos, de los anglosajones, porque eso sale para diferentes partes del país. Entonces, esta es la gente trabajadora, ¿verdad? Esta es la gente que también está en riesgo de deportaciones, ¿verdad? En la actual administración federal. Entonces, creo que por eso mismo, ¿verdad? Estas historias son valiosas porque sirven para mostrar, ¿verdad? Esa entrega, esa determinación, ese trabajo duro, ¿verdad? Que realizan los migrantes, ¿verdad? Porque sí, el migrante viene a hacer el trabajo que los anglosajones, que los asiáticos o que los afroestadounidenses no hacen. Entonces, es por eso bastante irracional, ¿verdad? Hay muchas contradicciones, ¿verdad? Al expulsar, al deportar a estas familias que vienen a trabajar, porque vienen a mover la economía, vienen a hacer esos trabajos, ¿verdad? Mal pagados, ¿verdad? Mal pagados, porque al final el trabajo que realiza el migrante es un trabajo bien difícil y sin beneficios muchas veces y con un salario bien corto, pues, porque por lo mismo de ser migrantes muchas veces las compañías o los dueños de las empresas se aprovechan y los hacen trabajar, ¿verdad? Muchos turnos, ¿verdad? Muchas horas y no les pagan todas las horas, ¿verdad? O se las pagan mal. Entonces son realidades muy que a uno lo conmueven, ¿verdad? Lo conmueven a uno como migrante darse cuenta de lo que sufre, ¿verdad? Nuestra gente. Pero como te decía antes, el libro tiene dos partes. Está la parte esa de los temas de las comunidades, que es esta que te acabo de leer, es un ejemplo de esa, ¿verdad? Que son 12 historias. Y la segunda parte son historias de personas, ¿verdad? Son de hombres y de mujeres que cuentan, ¿verdad? Cómo han salido adelante. Yo digo que la gente se conecta con el libro por estas historias de las personas, porque son historias de personas de a pie, como yo digo, ¿verdad? Son 15 historias, pero hay 3 historias que hay personas que son unas estrellas. Yo digo, a esas personas, cualquier medio, cualquier institución les pone los reflectores, pero es difícil que los medios masivos se interesen en las otras historias, porque son historias de personas socialmente, podemos decir, que pasan inadvertidas, ¿verdad? Que hacen trabajos comunes, ¿verdad? Pero para mí eso es la riqueza de esas historias. Yo digo que por ejemplo, la gente que ha ido a las presentaciones que yo he hecho en Los Ángeles o en otras partes, se conecta con ellas porque pueden verse como un espejo, ¿verdad? En estas historias, que son personas trabajadoras, ¿verdad? Que están en la construcción, en la limpieza, en los restaurantes, ¿verdad? Y dicen, no, pues eso es lo mismo que yo hago. Entonces, y pueden ver también cómo han salido adelante, ¿verdad? A pesar de todas las dificultades, ¿verdad? Te voy a leer esta historia, la historia se titula en el libro Raúl convierte desechos en obras de arte. Esta fue publicada
También en el mismo mes que la otra, en junio de 2022, dice: las obras de arte proliferan en la vivienda de Raúl Monterroso. Una de esas piezas es un sugestivo portal que hizo para una exposición con el estilo de las ventanas que están en la ciudad de Antigua Guatemala. Igual se aprecian esculturas, arte en relieve, tallado en madera y pinturas, entre otras. Estas obras, sorprendentemente elaboradas con finos acabados y pintadas meticulosamente, se moldearon sobre trozos de madera que Raúl rescató antes de que terminaran en recipientes de basura. Este es un pedazo de tronco, indica al revelar el origen de una escultura en forma de puercoespín. Los supuestos desperdicios van a parar al estudio de este artista guatemalteco. Su cochera, un espacio de 20 por 20 pies, es su centro de operaciones, donde se mezclan aerosoles, pinturas, brochas y espátulas que utiliza para transformar madera, cemento, plástico, cartón y acerrín en obras de arte. Esta es una raíz, dice al levantar un coralillo. En su estudio termina con los retoques de una escultura de cemento en forma de máscara con la figura del guerrero maya Tecumumán. También hay un torogoz, ave nacional de Salvador, hecho con un pedazo de madera. Siempre traigo madera de la que me sobra y termino haciendo cualquier cosa. Son palabras de Raúl. A sus 49 años, este artista detalla que lleva tan solo un lustro haciendo arte en relieve y tallados. Sus inicios fueron en el dibujo a lápiz y luego se pasó a la pintura. Expresiones de arte que abandonó por circunstancias ajenas a su voluntad. Raúl nació en una aldea del municipio de Mataquescuintla, en Jalapa, al sureste de la capital guatemalteca. Ahí vivió en una casa de adobe y tejas. A los 10 años empezó a dibujar. Los trazos de flores, frutas e imágenes religiosas, pese a que inició de manera autodidacta, le salían de maravilla. Miraba que se podía sacar provecho, confiesa, al contar que sus compañeros y practicantes de profesores le pagaban para que les hiciera sus tareas cuando se trataba de ilustraciones. Se me acumulaban hasta 5 o 6 proyectos. Me pagaban muy bien, eran 100 o 150 quetzales por proyecto, cuenta Raúl. Esos montos representan entre 13 y 19 dólares, lo que le daban. Pero cuando cursaba 8º grado, su futuro prometedor se truncó. Tuvo que abandonar la escuela luego de que su padre se fue de la casa, dejando a su madre con 4 hijos en el abandono. Fue así como Raúl trabajó en una panadería por un tiempo y luego puso su propio negocio vendiendo pan francés. En 1994 decidió migrar a Los Ángeles. Desde entonces han pasado 28 años y el negocio del pan es solo un recuerdo. Ahora su vida está ligada al arte y permanentemente busca innovar y reinventarse. A la fecha sus obras han llegado a Chile, España y Guatemala, así como a San Francisco, Las Vegas y también a Colorado, entre otras latitudes. La mayoría de mis trabajos artísticos son en relieve, dice Raúl. No ha logrado contar todas las piezas que ha elaborado, aunque pueden llegar a ser un centenar. Algunas están a la vista del público. En el Consulado de Guatemala en Los Ángeles hay una pieza que representa el Acta de Independencia Centroamericana. Igual hay otras obras en el restaurante Puchica Guatemalan Bar and Grill y en la casa Mamá Frida. Desde 2018, con su primera exposición, las cosas cambiaron. Ahora sus obras son apreciadas por expertos y lo invitan a eventos culturales.
El tallado que hace en madera es espectacular. Los grabados son únicos, no son réplicas. Es un verdadero maestro en lo que hace. Valora Miguel Ángel Ríos, escultor y fundador de Encuentro Latino Community Art Center, ubicado en Hermosa Beach. Raúl mide 1.62 metros y posee una delgada complexión física. Su voz es sonora y al hablar no se va por las ramas. Este tallador confiesa que a través del arte encontró la sobriedad y un propósito de vida en el absorbente y ajetreado ritmo laboral de California. En este momento es mi mejor terapia, dice. Todas las tardes, al llegar del trabajo, dedica 3 horas a la creación artística. Solo activa su sistema de sonido con música de trovadores como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Mercedes Sosa para echar a volar su imaginación. A veces uno hace las cosas para llenar vacíos y en realidad no los llena. Comencé a descarrilarme. Comenta al referirse a la adicción al alcohol que lo atrapó en el 2000. En el proceso, para atender su dependencia, recuerda que alguien le dijo que si sabía hacer alguna cosa que se enfocara en ello. Si bien desde 1997 pintaba esporádicamente para familiares y amigos, en 2003 adoptó el arte como una terapia. Desde entonces no volvió a probar una gota de alcohol y se prometió a sí mismo hacer un cambio en su vida para servir y ayudar a otras personas. Es así como los ingresos por la venta de sus piezas los utiliza para apoyar a familias de escasos recursos. En 2019 creó un programa gratuito de pintura infantil. Lo asisten 4 profesores voluntarios que atienden a 300 estudiantes en Guatemala. En una visita antes de la pandemia, la empresaria Sandra Peláez pudo constatar que este programa está cambiando la vida de muchos niños. A estas aldeas a duras penas llega la educación. Aquí la familia no tiene para pagar el autobús, menos para las clases de arte de sus hijos, asegura Sandra sobre la iniciativa que se desarrolla en Mataquescuintla. Raúl está haciendo la diferencia y dejando un legado muy importante, dice Sandra. En 2020, este artista proveyó de alimentos a 300 familias en condición vulnerable durante 12 meses, uno de los esfuerzos que impulsa desde hace 10 años, cuando decidió que iba a utilizar un porcentaje de los ingresos de su trabajo regular para realizar proyectos comunitarios. El tiempo que dedica al arte le despeja la mente y le provoca tranquilidad. Sin embargo, lo que más lo llena es servir a las demás personas. Esta vocación tiene un nexo con su pasado y el hecho de que su padre se fuera de la casa y su madre, él y sus 3 hermanos menores quedaran en la ruina. Nos hizo pedazos, mi viejo, dice Raúl. Al quedar en el abandono, su familia recibió muestras de generosidad de muchas personas de buen corazón. Hubo mucha gente que me brindó ayuda. Eso me marcó, agrega con un nudo en la garganta al hablar sobre las razones que lo impulsan a ayudar a personas con menos recursos. En el futuro no se ve dedicándose al arte a tiempo completo. Su plan es mantener su negocio de construcción en el que ha laborado la mayor parte de su vida desde que se estableció en California. Los ingresos de este trabajo financian su pasatiempo favorito. A mí me hizo bien volver a retomar mi pintura. Es lo que me permitió reinventarme, comenzar a pensar que hay muchas cosas que puedo lograr. Es una cita de Raúl. A pesar de todo lo que ha logrado, Raúl confiesa que no se toma el ser artista como algo grandilocuente. A veces asiste a presentaciones con su ropa de trabajo. En otras ocasiones se viste con camisas a cuadros, pantalones de mezclilla y botas. Más de una vez lo han criticado
por su vestimenta o su actitud, pero él asegura que es tan auténtico como sus obras de arte. Cualquier expresión artística es una forma de terapia. Ayuda a salir de la rutina y el bullicio y a mantener la mente en otro mundo, admite, mientras muestra la escultura de la máscara maya, una de las primeras que elaboró. Él no teme incursionar en lo desconocido. Me encanta cómo describes cada matiz detalladamente y específicamente en esa historia, cómo convierte el arte en una transformación para apoyar a la comunidad y sobrepasar esas situaciones amargas que tuvo. No, fíjate que al final yo digo que pues el mérito es de las personas, ¿verdad? Uno trata como de extraer, ¿verdad?, esos detalles, observar, ¿verdad?, lo que hacen, pero al final el mérito es de cada mujer y de cada hombre, ¿verdad?, que lucha, ¿verdad?, y que aparece aquí en la historia. Cuando yo hice la presentación del libro el 19 de febrero, yo invité a muchas de esas personas que aparecen en el libro, ¿verdad? Y don Raúl, le dije yo que llevar unas piezas, y justamente lleva 2 de las piezas que menciona aquí el libro, ¿verdad? Esa Acta de la Independencia y el Toro Gos, ¿verdad? El ave nacional de El Salvador. Y me recuerdo que la gente se tomaba fotos, ¿verdad?, con él y con las piezas, y él pues muy orgulloso, muy contento, ¿verdad?, de ser reconocido. Y yo era justamente lo que quería. Yo quería que la gente viera a las personas que están en el libro, y en el caso de él, pues que era algo, que él tiene algo tangible, ¿verdad?, que son obras de arte, que se las pudieran apreciar. Y después, ¿verdad?, que terminó el evento, él no cabía y no paraba de darme las gracias por haberlo invitado. Y yo le decía, no, le digo, la verdad, le digo, es que ese era el objetivo, le digo, que yo quería que lo vieran, que lo reconozcan por lo que hace, porque es una obra hermosa, ¿verdad? No solamente las obras de arte, sino el trabajo de servicio a la comunidad, ¿verdad? Pero así cada una de las historias, ¿verdad?, de las personas que aparecen acá, de esas 15 historias, pues tienen algo, ¿verdad?, con lo que uno se conecta. Primero, por ser migrantes, aunque, bueno, no todos son migrantes, algunos, hay 2 historias que son hijos de migrantes, pero está ese nexo al final, ¿verdad?, con la migración. Entonces yo digo de que esos casos son los con los que el público, ¿verdad?, se está conectando, ¿verdad?, con el libro, y a mí me alegra, ¿verdad?, que puedan encontrar un referente, una fuente de inspiración, ¿verdad?, para poder decir, si esa persona lo hizo, yo también lo puedo hacer, ¿verdad?, porque mira, en el libro no está explícito, pero muchas de las personas que están ahí no tienen documentos, ¿verdad?, son personas indocumentadas. No me enfoqué en esa parte, en evidenciar el estatus de las personas, pero eso es un ejemplo también, porque a veces uno escucha personas, ¿verdad?, que dicen, no, pero es que yo no tengo papeles, yo no puedo estudiar, ¿verdad?, o dice, no, yo tengo papeles, yo no puedo poner un negocio. Y cuando alguien me dice eso, ¿sabes qué? Yo saco alguna historia de las que he conocido, ¿verdad?, en estos 13 años aquí en el periódico, y los reto para que no pongan una excusa, o para que no pongan un pretexto, y que se den la oportunidad, y que no pongan como limitación su estatus migratorio, porque al final, cuando alguien quiere lograr algo, se puede. Totalmente cierto, y muchísimas gracias por esta plática, de verdad fue un honor que compartas más este tipo de voces que difícilmente son representadas, y fue un gusto haberte tenido en este episodio de Navegando con Mar. ¿Hay una plataforma donde te podamos encontrar y donde podamos adquirir tu libro? Sí, el libro yo lo estoy vendiendo a través de las redes sociales. Me pueden buscar en Facebook o en Instagram,
como Saudi Jiménez, ¿verdad? Por mi nombre, no hay otros con el mismo nombre. Y ahí me escriben, ¿verdad? Un mensaje privado y por ahí nosotros lo estamos vendiendo el libro y se está enviando a diferentes partes de Estados Unidos. Y aquí en Los Ángeles hay unos puntos de venta, pero si todavía es tan lejos, ¿verdad?, de Los Ángeles, igual se puede enviar a otras partes, pues, de California, ¿verdad? Si en caso pues estén en una ciudad que no esté próxima. Y pues ahí estamos, ¿verdad?, informando. Hay una página también en Instagram que se llama Ecos Migrantes, ¿verdad? Y ahí estamos poniendo también detalles de actividades, de presentaciones o de publicaciones, ¿verdad?, que están haciendo, ¿verdad?, a medios, colegas, ¿verdad?, que nos están apoyando, que han escuchado, ¿verdad?, de este libro y se han interesado en compartirlo. Así que también ahí vamos a anunciar cuando salga el podcast, ¿verdad?, salga la entrevista, también ahí vamos a poderlo compartir. Así que ahí estamos a la orden, y también para escuchar ideas también de historias, ¿verdad? Porque muchas de estas historias han llegado también por referencias, ¿verdad? Eso también es lo bonito de todo esto. Hay gente que nos ha escrito por redes sociales y nos ha contado, ¿verdad?, que de alguna historia. Por ejemplo, hay otra historia de una de las chicas que yo digo que de los 3 casos que son como estrellas. Es una jovencita que se llama Cielo Echegoyen. Ella es hija de padre salvadoreño, madre mexicana. Ella nacida en Santa Ana, California. Y cuando yo la conocí de ella acababa de ser aceptada en Harvard. Ella se va a graduar ya en unas cuantas semanas de Harvard, ¿verdad? Y ella escribió su ensayo hablando sobre el proceso de deportación de su papá y de cómo la familia tuvo que navegar, ¿verdad?, con esa situación, cómo se organizaron, cómo se movilizaron y cómo ella también se involucró siendo una niña en ese momento como de 16, 17 años. Ella toma iniciativa y comienza a ayudar también, ¿verdad? Entonces, esa es una de esas historias, te digo, que lo impactan a uno y que, te digo, por eso digo, estas historias, cada una de las historias va a conectar, ¿verdad?, con cualquier lector, no importa del país que sean. Ahí puede aparecer el nombre de un país, de donde una persona es, pero si uno es migrante, uno puede decir, no, pues esto yo lo he vivido, o lo ha vivido alguien, ¿verdad?, que yo conozco, o también puede darle ideas a alguien, ¿verdad?, para decir, oh, vea, ¿cómo hicieron? Yo también puedo intentar, ¿verdad? Por eso, o a lo mejor deseen comunicarse con alguna de estas personas, ¿verdad?, para hablar y agarrar alguna experiencia. Hay personas que crearon negocios durante la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Aprovecharon esa situación, ¿verdad?, adversa de quedarse sin empleo y de encontrarse en depresión o triste, ¿verdad?, porque no tenían un trabajo, pero aprovecharon la oportunidad. Entonces te digo, es como de estar atento, ¿verdad?, a las oportunidades que se presentan. Y te digo, hay por lo menos 3 historias que tienen que ver con personas, ¿verdad?, que en la pandemia se reinventaron y aprovecharon y ahora se dedican a otra cosa, ya no lo que hacían antes, a algo que a lo mejor les apasionaba, ¿entiendes? Entonces, ahí hay una oportunidad, ¿verdad?, para uno. Entonces digo, ahí a lo mejor uno encuentra alguna idea, ¿verdad?, que le pueda servir para lograr algo que uno quiere hacer al darse cuenta de lo que hicieron otras personas. Te agradezco mucho por la plática y fue un gusto tenerte el día de hoy. No, gracias a ti y muchos éxitos. Gracias.